que vivas para el fútbol hasta que puedas vivir del fútbol. ¿Cómo estáis? Soy Jorge, fundador del proyecto Food Plus. Y bueno, hoy os quiero presentar una serie de vídeos que vamos a realizar cada 2 semanas, en la que tendremos charlas con nutricionistas, preparadores físicos o psicólogos para que os den consejos para vuestra carrera deportiva. Ya sea que estéis empezando, estéis actualmente ya consolidados o estéis cerca de la retirada. Además, también traeremos a jugadores que estén en activo o ya retirados para que nos cuenten sus experiencias. Y bueno, para empezar esta serie de vídeos, hoy me vais a conocer un poquito más a mí. Tengo a mi compañera Rau que me va a hacer algunas preguntas para que, bueno, pues que sepáis más de qué contrata todo esto. Y así que nada, Rau, después de esta introducción, cuando quieras. Muy bien, pues empezamos. He seleccionado una batería de preguntas que puedan interesar a los y a las jugadoras y jugadores de fútbol, independientemente del punto en el que estén. Eso. Así que, si te parece bien, empezamos. La primera pregunta, que yo creo que es un poco para que nos cuentes tu historia, es ¿cómo nace o cómo nació en su día tu pasión por el fútbol? Pues mi pasión por el fútbol, hay como dos partes, ¿no? Está la primera parte, que es que me gusta el fútbol desde que tengo uso de razón, ya desde yo creo que 4 o 5 años ya había pugnas familiares por a ver qué camiseta vestía, ¿no? O ahí estaba el Betis, el Madrid, el Barça. Finalmente, pues bueno, me decanté por el Valencia, tengo que reconocerlo. Y bueno, ya desde que pude tener edad de jugar federado, mis padres me apuntaron en el equipo de mi pueblo, del Puerto de Sagunto. Y bueno, ahí realmente no tenía pasión como tal, porque era jugador y no se me terminaba de dar muy bien y no me gustaba mucho. Pero ya mi pasión de verdad nace al siguiente año, cuando cambio a mi rol de portero. Y ahí sí que ya la verdad es que me gustaba mucho, me sentía muy bien cada vez que iba a jugar, que iba a entrenar. Y bueno, desde ahí hasta hoy. Y, y una vez pasas a ese rol de portero, ¿cómo evoluciona tu carrera? ¿O cómo evoluciona tu paso por el fútbol como portero en este caso o como jugador? Bueno, la verdad es que se me daba bastante bien ese rol, tengo que reconocer, cuando era pequeñito. Rápidamente, a la siguiente temporada, fui a una cantera profesional, a la cantera del Valencia. En este caso estuve allí todo lo que es el fútbol 8 ahora, antes era fútbol 7. Y la verdad que toda esa etapa la viví allí muy, muy bien, la verdad. Qué guay. Y teniendo en cuenta un poco lo que has comentado, que sé que profundizarás a lo largo de las semanas en las cuentas de Food Plus en redes sociales, e irás contando un poco más. Yo te quiero preguntar ¿cuál es el momento clave o cuándo haces clic y decides crear Food Plus? Es decir, ¿por qué lo haces? ¿En qué momento? ¿Y cuándo nació? Sí, ¿en qué momento? ¿Cuándo nació la idea? Yo creo que el momento en el que nace la idea es una progresión, porque al final ha sido vivencias que he ido teniendo, ¿no? A lo largo de mi vida. Y son una serie de carencias que yo he ido notando como jugador y como persona, que quizás no me ayudaron o no supe gestionarlo de la mejor manera para poder intentarlo en el fútbol. La verdad es que el momento clave llega en mi etapa de asesor financiero, cuando estuve trabajando en banca y decidí especializarme en jugadores de fútbol y semiprofesionales y profesionales, la verdad. O sea, tenía de los dos ámbitos. Y bueno, ahí me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había vivido no era mi situación particular, sino que ellos en general también tenían muchas áreas de su vida que, pues bueno, que obviamente estaban bien, son personas que no son felices, les iba bien en su profesión, pero que podrían tener mejor controladas estas áreas. Y Ujú. ahí es cuando decido, sobre todo después de vivir eso, que creo que debería de existir algo, algún proyecto, algún espacio en la que el jugador fuera el centro, él estuviera en el centro y lo tuviera todo ordenado, todo controlado desde un mismo lugar, ya sea finanzas, nutrición, psicología, todo lo que pueda necesitar para poder vivir del fútbol o intentar vivir del fútbol. Y ahora que mencionas un poco esta segunda fase, bueno, esta etapa,
teniendo en cuenta la otra como jugador y aquí como profesional, me surge una pregunta. ¿Te planteas en algún momento en las dos, si quieres responder una y luego la otra, te planteas en algún momento abandonar, dejarlo todo y decir, mira, me voy a dedicar a otra cosa, voy a hacer otra cosa, esto no está hecho para mí, lo dejo atrás? Sí que hubo un momento en el que pensé abandonar y es una anécdota muy curiosa y es que yo estaba muy decidido a ello, a realizar este proyecto, a estar full time, intentar desarrollarlo, pero hubo un momento en el que pensé que no tenía el suficiente conocimiento y las suficientes capacidades como para montar un proyecto empresarial, arrancarlo desde cero. Y fue el año pasado, donde se abrió una convocatoria en un par de incubadoras y en una de ellas fui rechazado y ahí fue cuando dije, bueno, es que yo no valgo, esto no tiene sentido, este proyecto no va a salir adelante. Pero sí que hubo otra incubadora que sí que apostó por el proyecto, que, bueno, lo puedo decir, que es Uji Startup aquí en Castellón. Y bueno, una vez que ya fui admitido, mi cabeza hizo ese clic y dije, bueno, no puedes volver a abandonar el fútbol como lo hice, que no lo he terminado de contar, pero bueno, con 19 años decidí poner punto y final por no saber gestionar un poquito todo esto. Y ahí fue cuando me hizo otra vez clic, ya con 33, que tengo ahora, donde dije, no puedo abandonar otra vez, tengo que intentarlo y ya no por mí, pero sino por los que vienen detrás. ¿Y por qué lo abandonaste a los 19 años? ¿Pasó algo? Bueno, si quieres contarlo, no, pero ¿fue por algún problema en concreto? No, a ver, ahora viéndolo con retrospectiva, yo creo que es un poco la edad, ¿no? La edad, las hormonas, un poco no sabes muy bien cómo gestionar todo, ¿no? Y creo que es una edad muy peligrosa en la que ya empiezas a ver que quizás el fútbol no te va a dar de comer y que nunca se sabe, eso es algo que he aprendido, que aunque no estés en categorías muy superiores con 19 no implica que no puedes llegar al fútbol profesional. Pero bueno, eso fue, mi cabeza dijo que no era ya el momento, que debía estudiar una carrera, una profesión, y fue por eso simplemente. Se me daba bien, el equipo en el que estaba me seguía dando una oportunidad de jugar, no fue por otra cosa más que por una gestión emocional. De esto hablaremos más adelante. Yo creo que vas a traer algún que otro psicólogo deportivo a contar cómo poder afrontar estas situaciones, cómo poder gestionar la ansiedad, la frustración, ¿no? Sí, muy Incluso la importante. motivación en exceso, ¿no? Sí, muy Es- importante esa gestión de las expectativas porque puede ocurrir por dos lados, ¿no? Que un chico esté en época juvenil y esté en la máxima categoría, ¿no? Esté en división de honor y piense que ya va a vivir del fútbol, cuando puede que luego no sea así por varios motivos, o puede que se lesione, o puede que empiece a estancarse en su juego, empiece a diluirse un poco, o puede al contrario, puede que aunque seas joven, estés en una categoría que tú pienses que quizás ya no vas a llegar a ser futbolista, puedes llegar a ser profesional. Estos jugadores que están, por ejemplo, en segunda ref o primera ref o incluso tercera ref, son jugadores bueno, que están viviendo del fútbol. Oye, no es primera división, pero ya están dando pasos en ese sueño. Así es. Son profesionales, están cobrando por ello y es su trabajo y su día a día. Entonces, independientemente del nivel que tengas o la categoría en la que estés jugando, no deja de ser tu profesión. Que eso también lo vemos en las ligas femeninas, por ejemplo. Así es. Eh, Porque para un poco matizar, Jorge, el proyecto va hacia las dos partes, ¿cierto? Tenemos por una parte el fútbol femenino y por otra parte el fútbol masculino, ¿verdad? Así es. Yo creo que incluso más en el fútbol femenino tenemos que ayudar mucho más porque por desgracia todavía no tienen los suficientes recursos o no hay tantas ligas profesionales, o sea, es decir, hasta creo que primera te diría que solo es la única liga en la que las jugadoras son capaces de vivir bien en este deporte, creo que para abajo ya les cuesta un poco más. Entonces creo bueno, que nosotros tenemos que ayudar ahí desde las categorías inferiores femeninas a darles ese impulso, a saber cómo tienen que gestionar un poco todo este escenario y a que puedan pues bueno, lograr su sueño y estar vinculadas al fútbol el máximo número de años. Así es, así es. Un inciso más, porque antes has mencionado que estuviste en el programa de UG Startup.
de la Universidad Jaume I de Castellón. Mi pregunta aquí es para, bueno, para contextualizar un poco, ¿no? A la gente que pueda ver el vídeo. ¿Qué es incubadora? Porque no todo el mundo sabe lo que es una incubadora. Sí, tienes razón. Quizás eso ahí es el día a día, ¿no? El día a día que lo tienes tan interiorizado que ya lo das por hecho. Bueno, pues una incubadora es un espacio en el que es como trasladarlo a la agricultura, ¿no? Es como ese espacio donde nacen esas semillitas, donde esas plantas, esas primeras plantas, valga la redundancia, ¿no? En un entorno en el que es seguro, el clima no les afecta, pueden crecer y pueden un poquito elevarse hasta llegar a dar sus frutos, ¿no? Pues con las incubadoras de empresas es exactamente lo mismo. Es un entorno en el que te enseñan las básicas, ¿no? Lo que tienes que saber o lo que tienes que tener en cuenta para poder armar un proyecto empresarial y darle forma desde el problema que solucionas, qué solución le pones, cuál es tu propuesta de valor, modelo de negocio, producto, un poco todo lo que necesitas para poder salir al mercado y salir con unas bases que te permitan, pues bueno, pues incrementar tu porcentaje de supervivencia, ¿no? Que no quiebre la empresa al poco tiempo de abrir. Y ahora que hablas de empresa y nos has contado un poco de dónde sale todo esto, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo describirías Food Plus en una sola frase? A ver, describir a Food Plus en una frase es difícil. Yo ahora estoy utilizando una que es la oportunidad que te debía el fútbol, porque creo que es algo que necesitan, ¿no? Las personas o el origen, ¿no? de Food Plus, que es esa oportunidad que quizás no has tenido de ya sea gestionarte o gestionar, por ejemplo, tu patrimonio para poder vivir después de todo lo que has generado en tu carrera, ¿no? Pues es esa oportunidad que te debía el fútbol para poder, bueno, pues vivir de él, de él, claro. Y vale, tenemos clara, bueno, un poco a qué se dedica la empresa en una frase, pero ya incidiendo un poco más y contextualizándolo un poquito más, ¿cómo, qué hace Footloose? Porque nos has comentado que el futbolista o el jugador o la jugadora están en el medio y hay como tocas cuatro pilares o tocas X pilares para ayudar en la carrera profesional y ese para que pues, en este caso puedan dedicarse a lo que quieren, se puedan dedicar profesionalmente a ser jugadores y jugadoras, pero ¿cómo lo haces? Sí, a ver, ¿cómo lo hago en Food Plus? ¿Cómo lo hacemos? Es el concepto player care. Al final es situar al jugador en el medio y ofrecerle todas las herramientas que necesite. No tanto, no somos la herramienta como tal, o sea, las herramientas, o sea, no somos psicólogos, no somos nutricionistas, somos más esa parte de acompañamiento, ¿no? Ya existe una figura que es obviamente la familia y el representante, pero muchas veces los familiares no son nutricionistas, los familiares no son asesores financieros, los representantes no son psicólogos, al final los jugadores necesitan esa parte profesional que les ayude, ¿no? Entonces, pues Food Plus es eso, es acompañar al jugador a desarrollarse tanto personal como profesionalmente en los inicios de su carrera, una vez está ya consolidado es jugador, da igual el nivel, y después de su carrera, al final, antes y después de su carrera deportiva. Vale, y has comentado que tenéis, bueno, hay diferentes expertos en Food Plus. ¿Con cuáles se está trabajando actualmente? Actualmente estamos enfocados en las finanzas, en la educación financiera, estamos enfocados también en la marca personal, en la nutrición y en la psicología. Entonces, nosotros sobre todo estamos trabajando, de esos cuatro, estamos trabajando sobre todo la nutrición, porque al final es el experto que más impacta en todas las categorías. Al final, los jugadores necesitan saber qué comer antes y después de los entrenamientos, antes y después de los partidos, dependiendo de la fase del año en la que están, un poco todo. Entonces, es con el que más estamos trabajando. Vale, vale, pero bueno, creo que eso ya se irá contando poco a poco, ¿no? Para no hacer mucho spoiler. Vale, pues pasamos a otras preguntas si lo consideras. Claro. Vale, más preguntitas que yo tenía en mente o que creo que pueden interesar a la audiencia en este caso es, has contado al principio que tú tuviste un problema a nivel de emociones a la hora y te dejó
perdona, e hizo que te dejaras dijo que dejaras directamente el fútbol de lado y luego pues pasaste a la parte profesional. Entiendo que lo viviste como jugador y lo has vivido o has detectado ese problema como persona también que está asesorando a futbolistas en la parte de las finanzas. Aquí, Jorge, tengo una pregunta. Para llegar a a la conclusión de crear Food Plus, teniendo en cuenta que no solamente puedes ayudar en la parte financiera, sino que has contactado y a día de hoy trabajas con varios expertos que pueden ayudar a los y a las futbolistas, ¿qué vacío detectas o cómo detectas ese vacío que te dice, mira, voy a crear esto porque es que es lo que hace falta? Nos has contado un poco antes, pero me gustaría que incidieras un poco más y que nos contextualices un pelín más sobre cómo detectaste ese vacío o este problema. A ver, el vacío principalmente lo detecto viendo en que si no tienes ese poder adquisitivo suficiente como para tener un equipo a tu cargo, realmente estás un poco abandonado entre comillas. Es decir, al final vas a tu club, el club obviamente te prepara físicamente, te ofrece el servicio de fisioterapia, el preparador físico te puede más o menos orientar, ¿no? En los ejercicios que tienes que hacer a lo mejor de allí del entrenamiento, pero poco más. Al final, una vez pasa ese tiempo en el que el jugador está allí con su club, el jugador está solo, más allá de lo que le pueda ayudar su familia, lógicamente. Entonces, vi que ahí hay un vacío en todo el resto de áreas que a lo mejor el jugador sabe que tiene que poner ese punto o ese enfoque, pero no lo está poniendo, véase porque no sabe dónde ir, no sabe dónde elegir o no tiene la suficiente confianza o se fía del servicio que hay enfrente. Entonces, ese es un poco el vacío que tiene el mundo en el fútbol y por lo que estoy luchando, ¿no? Para que al menos todas las personas que necesiten esa ayuda, ese consejo, ese acompañamiento, tengan un lugar en el que puedan encontrarlo. Muy guay. Entonces es como que un poco el resumen sería que si no estás cobrando cientos de miles de euros, no existe, ¿no? Ese acompañamiento real en tu día a día para ayudarte a crecer, Ese ¿cierto? sería un poco el resumen, que si no estás ganando mucho dinero y le sale esa cuenta, ¿no? al representante o en general te puedes valer por todo esto, no vas a tener suficiente acompañamiento. Hay de todo, tengo que decirlo. Al final he conocido, por suerte, representantes que sí que acompañan al jugador, aunque sea un chico de 12 años, están encima de él, ya se ocupan de todo, pero también he conocido la otra parte. Supongo que es como en todos los trabajos. Así es, así es. Y mencionabas antes que tú describes Food Plus como esa oportunidad, ¿no? Que te debía o que te debe el fútbol. ¿Cómo aseguras tú o cómo puedes asegurarle a los jugadores, en este caso, que independientemente de dónde vienen, hacia dónde van, el nivel que tengan, la categoría en la que están jugando, etcétera, cómo les puedes asegurar esa oportunidad? A O ver, cómo puedes asegurar que Food Plus ofrezca esa oportunidad, mejor sí. dicho. A ver, realmente nosotros ofrecemos oportunidad a cualquiera. Sí que es verdad que ponemos un requisito. Y el requisito es que ese jugador o esa jugadora quiera ser profesional. Es decir, quiera dedicarse y quiera de verdad ponerlo todo en el asador pues para intentar conseguir su sueño. Luego, al final, obviamente nosotros no podemos garantizar que un jugador tras nuestros servicios o tras usar nuestros servicios va a ser profesional. Pues obviamente estaríamos mintiendo. Pero lo que sí que podemos asegurar es que si tú quieres ser profesional y día tras día trabajas para ello, quizás no lo consigas, pero o vas a estar cerca o mínimo vas a ser mejor jugador y persona. Entonces yo creo que eso ya será un logro y que merece la pena. ¿Y cuál es tu visión a largo plazo? ¿Cuál es tu objetivo con este proyecto, o este emprendimiento, o esta empresa? A ver, el objetivo, lógicamente, sería ayudar a todos los jugadores del mundo, ¿no? A que al menos tuvieran los que no tienen la suerte de tener una oportunidad de cumplir su sueño,
que la tengan y los que han tenido la suerte de tener esa oportunidad, que la conserven el máximo número de años para que una vez pasen por el fútbol, pues puedan tener una vida tranquila, ¿no? Una vida sin ninguna preocupación. Muy buena porque así realmente les estás asegurando esa tranquilidad, ¿no? De, oye, voy a darlo todo, sé que he puesto, como has comentado tú antes, toda la carne en el asador, que no sea por haberlo intentado, ¿cierto? Eso es. Y has comentado antes, pues un poco por las dudas que se nos puedan quedar, así para ir terminando y hacerte las últimas preguntas, has comentado antes que hay un enfoque integral, ¿no? Hay cuatro, me has comentado, perdona, cuatro profesionales más esa persona que acompaña al jugador. ¿Por qué es importante un enfoque integral o por qué tiene que haber un equipo de personas a tu alrededor? Bueno, eso es que yo creo que es como las patas de una silla, ¿no? Al final, siempre creo que pongo ese ejemplo es muy fácil, ¿no? Al final, si tú tienes cuatro patas y te falla una, al final la silla no te aguanta. Entonces, con esas patas pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú tienes mucho dinero, pero no tienes una buena salud mental, quizás lo que va a pasar es que te acaba influyendo en el terreno de juego y al final entres en un estado en el que tu juego vaya peor, vaya peor, vaya peor, y entres en un bucle en el que toda la estructura empieza a fallar. Y lo mismo con las otras áreas, por seguir con el ejemplo de la salud mental y el tema de las finanzas. Si todo tu juego va bien, si todo a nivel de salud, a nivel de nutrición, a nivel de rendimiento va bien, pero fallan las finanzas, al final van a afectar a la demás estructura porque tus problemas económicos van a ser una preocupación que va a influir en tu juego. Entonces, se necesita que todas las áreas de tu vida y todas las cuatro patas estén controladas y estén bien atendidas para que al final tengas la máxima atención en el campo y en la pelota, que al final es lo que importa. Y una vez, Jorge, se acaban esos 90 minutos, es decir, cuando cuelgas las botas y le dices adiós a esta carrera y emprendes un nuevo camino, es decir, en la retirada de los jugadores, ¿cómo ayuda FootPlus a esas personas? Pues nosotros ayudamos realmente antes de colgar las botas, porque al final, si se produce ese momento en el que el jugador no se ha estado preparando esa transición, se va a encontrar en un punto que no va a saber qué hacer, no va a saber reaccionar. Obviamente va a echar de menos el césped, los campos y va a ser algo muy duro para la persona. Entonces, esa transición se tiene que preparar mucho antes. Se tiene que preparar desde bien joven, es decir, 20, 21, 22, ya tienes que empezar ahí a ver un poco cuáles son tus gustos, cuáles son tus aficiones, empezar a formarte y al final para que esa transición, cuando ya llegue el momento, ya la hayas ido haciendo desde bien antes. Como tiene que empezar antes esa transición, qué consejo le darías actualmente a un jugador para que en este caso, para que, bueno, un jugador realmente que no forme parte de un equipo de élite, no esté en primera, segunda división o incluso que no sea un jugador de división de honor, pero que sí que sueña con llegar lejos y cumplir su objetivo. ¿Qué consejo le darías a este tipo de jugadores y jugadoras? ¿Consejos en general, te refieres, o de estudios académicos? En general, yo creo, dentro del fútbol, va. Académicos los dejamos para la siguiente charla. Pues el consejo que yo le daría, que en su día me dieron y la verdad es que no lo entendí o no lo supe apreciar, lo aprecio ahora con los años, es que vivas para el fútbol hasta que puedas vivir del fútbol. Al final parece sencillo, pero es pensar, ¿no? Esas 24 horas en el fútbol, levantarte y desayunar lo que toca, beber lo que te toca, entrenar lo que te toca, o sea, tener 24 horas pensamiento en tu cuerpo, en el juego, en cómo poder mejorar y estar así el máximo tiempo posible. Al final es lo que te va a ayudar a mejorar, es lo que te va a ayudar a que seas mejor y que seguro que con un poquito de suerte, porque esto también es un factor en el fútbol, cuando te llegue la oportunidad estarás bien preparado. Si lo dejas al azar, lo más probable es que se te presente la oportunidad y no estés preparado para ella.
Trabajo, 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 trabajo y trabajo, ¿no? Así Trabaja duro. podría resumir. Perfecto, perfecto. Últimas preguntas, si quieres hacemos un par más y cerramos, que no tenemos mucho más tiempo. Eh, Dos preguntas clave para que la gente entienda en qué punto estamos. Es decir, ¿cómo puede actualmente Food Plus ayudar a los jugadores y jugadoras? A día de hoy, ¿qué vas a hacer o qué vamos a hacer para poder ayudarles? Lo que vamos a hacer en Food Plus ahora mismo es una comunidad de jugadores y jugadoras. Es decir, que tengan ese espacio que hemos comentado antes, que tengan un espacio para que ellos cualquier tipo de duda, consulta, lo que necesiten también por nuestra parte, ofrecerles herramientas para que puedan ayudarles a saber cómo pueden avanzar en su carrera o si tienen algún punto en el que están atascados, cómo pueden solucionarlo. Entonces, nosotros ahora mismo desde la comunidad de Food Plus vamos a hacer eso, es una ayuda para cualquier jugador o jugadora que lo necesite. Simplemente tendrá bueno, que unirse y ver todas las novedades que vamos lanzando, ya sea pues lo que hemos comentado, pues una charla con un exjugador o una charla con una jugadora actual, cómo se prepara, por ejemplo, pues un jugador de primera división, pues sus rutinas o cómo fue su paso, o los nutricionistas, psicólogos, etcétera, cómo recomiendan, ¿no? Qué guías o qué soluciones te recomiendan. Por eso creo que es un buen punto de partida bueno, se tendrán que unirse en cuanto esté activo. Y las guías, Jorge, las irás mandando para que la gente poco a poco pueda recibir esa ayuda, ¿cierto? Eso es. Todo Nosotros bien. periódicamente, con nuestro equipo, lo que vamos a hacer es eso. El nutricionista preparará, pues ya desde sea una charla, desde sea esas guías gratuitas, para que los jugadores, pues periódicamente, pues tengan actualizaciones y tengan herramientas para que puedan trabajar en su desarrollo. Guías gratuitas, por ejemplo, cómo hidratarse antes y después de los partidos, entrenamientos, qué comer antes y después de un partido, de un entrenamiento, ¿no? O sea, algo muy concreto Será para algo, poder. será algo vivo porque por nuestra parte lanzaremos eso, pero también la comunidad servirá para que los propios jugadores y jugadoras puedan decirnos, necesito este tipo de contenido, necesito este tipo de herramientas. Pues nosotros, en la medida de lo posible, intentaremos dárselas. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo, no sé si quieres dar algún spoiler sobre la siguiente invitada. Yo solo dejo eso ahí. O si lo vas a ir anunciando poco a poco. Lo anunciaremos para que la gente esté atenta a las redes y a todas nuestras redes sociales. Muy bien. Pues hasta aquí yo, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Creo que poco a poco la gente te va a conocer muchísimo más y va a entender el por qué, ¿no? Estás haciendo todo esto, sobre todo para ayudar a todos, 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 todos y todas las jugadoras que están en el día a día, que no saben qué pasos dar. Así que muchísima suerte en las charlas. Yo estaré detrás, ya no voy a estar delante de la cámara, voy a estar detrás escuchando y aprendiendo sobre todo de los grandes expertos que tenemos actualmente dentro del proyecto. Así que eso, si quieres lanzar alguna frase, algún algo para acabar. Nada, que un placer. Las siguientes charlas, como hemos comentado, seré yo el que entreviste a los invitados y bueno, tengo muchas ganas de seguir avanzando con este proyecto, que yo creo que es un proyecto muy ambicioso y que creo que puede hacer mucho, mucho bien, ya no solo a la comunidad aquí local que estamos en Castellón, sino a todo el mundo del fútbol. Así que entre todos tenemos que apoyarnos para ayudar al máximo número de personas. Hasta pronto.